Hola, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo cordial a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, amigos, allegados y quienes puedan ver este material. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los romanos. Un saludo muy grande y especial a mis hermanos allí en la misión de la Iglesia Wesleyana en el Amazonas, a cada uno de los que están formándose y tomando también este estudio, confiando que en la misericordia de Dios y en su gracia sea para edificación y para crecimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Habíamos estado viendo la sección 1 y 2 y habíamos llegado hasta el capítulo 8. Ahora nos corresponde entrar a la tercera sección o tercer movimiento del estudio de la carta a los romanos, los cuales comprenderían entre el capítulo 9 y el capítulo 11. Antes de continuar, quiero pedirles disculpas, ya que por problemas técnicos y de cámara, en este momento no puede salir mi rostro. Ha habido fallas técnicas, ha habido fallas en el hardware de mis equipos de grabación y por lo tanto me tocó grabar solo con voz. Pero lo importante es el contenido y que podamos crecer en el conocimiento del Señor y entender lo que Dios nos quiere hablar a través de Romanos. Recordemos la línea temática que hemos estado desarrollando en Romanos y es primeramente la exposición del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Dios que son tanto para judíos como para gentiles, judíos que se acogen a la fe verdadera, a la fe de Abraham, a la fe de Jesús, siguiendo el ejemplo desde Abraham hasta cada uno de los que han puesto verdaderamente su confianza en Dios en espíritu y en verdad, más allá de una estructura de costumbre o de tradición. También debemos recordar que durante todos Romanos hemos visto el tema de la justificación, ser justificados delante de Dios, el tema de la justicia con respecto a la ley y lo que demanda la ley. Y en este movimiento que vimos entre el primer capítulo hasta el capítulo 8, podríamos también pensar, ¿y qué pasa entonces con las promesas que Dios le hizo al Israel físico, a la nación física de Israel, al pueblo judío físico que estaba esperando al Mesías allí en los tiempos de Jesucristo y que aún hoy siguen esperándolo muchos de ellos al negar y al rechazar a Jesucristo? ¿Qué pasa con estas promesas de Dios a este pueblo de los descendientes físicos y de sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob? Si el propósito de Dios era formar un solo pueblo y vincular tanto gentiles como judíos y que todo fuera vinculado bajo la fe de Jesucristo, entonces, ¿cuál fue el propósito o por qué Dios le dio promesas a este Israel étnico? ¿Y qué pasa con estas promesas que Dios le hizo al Israel étnico desde los tiempos de Moisés, con el establecimiento de la nación en su sentido literal como nación, ya dejando de ser simplemente nómadas en el desierto o esclavos en Egipto, sino constituidos ahora como una nación, en la entrega que el Señor le hizo en el monte de Sinaí a Moisés de los 10 mandamientos, empiezan a dar una serie de tanto de eventos. Dios nos lo muestra a través de todo Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como la evidencia de Dios de que el pueblo al que se le entregó primeramente la ley también era desobediente de la ley, también faltaba a la ley, también quebrantaba la ley. De hecho, recordemos que fue a pocos capítulos después de entregarle los 10 mandamientos, y en términos de la historia fue relativamente corto el tiempo cuando Dios habló los 10 mandamientos al pueblo en forma presencial y Moisés sube al monte a recibirlos porque el pueblo dijo: no queremos oír porque vamos a perecer, pero vamos a obedecer. Y aún así, mientras Moisés estaba arriba, recibiendo ya en términos de tabla la ley, los judíos o los israelitas, el pueblo abajo, en medio del desierto, se desenfrenan, se desajustan y se entregan a la idolatría, a la inmoralidad, crean el becerro de oro y ya estaban quebrantando el pacto de Dios. Aún así, Dios guarda su fidelidad. Entonces vamos a ver desde Abraham a Moisés, de Moisés al templo y del templo a Jesús. Siempre está el Señor dando misericordia y mostrando misericordia para con su pueblo, la nación judía, la nación de Israel, en ese sentido bíblico. No estamos hablando en este momento de la nación políticamente constituida como Israel en nuestros tiempos modernos, sino del Israel bíblico hasta los tiempos de Jesús. Entonces, puntos a considerar antes de profundizar en los capítulos del 9 al 11.
Fue Israel quien siempre quebrantó el pacto con Dios. 2. Dios no miente, siempre cumple su palabra. Y 3. Dios no le debe nada a nadie, ni a Israel o los judíos. El primer versículo del capítulo 9 empieza diciéndonos el Señor, a través del apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo deja claro que él tiene un sentido en cuanto a su apego humano por su pueblo, en el que desearía que ellos también sean salvos. Y es parte del mismo sentir de Jesús. Jesús vino a su pueblo primeramente, vino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a darle primeramente el mensaje al pueblo al cual se le había hecho la promesa directamente. Y esto ya lo habíamos recalcado. Y es importante que recordemos, aun cuando Jesús habló con la mujer samaritana y le dijo: porque la salvación viene de los judíos. No que fueran los judíos los que generaran la salvación, sino que del pueblo judío estaba allí la simiente, la promesa, la promulgación de la ley, la promulgación también de la esperanza, lo que Dios habló con Abraham, y el cumplimiento que fue y es en Cristo Jesús. Así que fuera de este pueblo no se desarrolló todo la mecánica y toda la revelación que Dios nos ha mostrado, tanto para ustedes como para mí, que somos gentiles, no contados oficialmente como judíos de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese sentido, es importante que también revisemos algunas citas que coloco aquí en esta presentación para que sea más clara las promesas que Dios hizo a Israel y cómo Dios las ha venido cumpliendo y las cumplió aún en Cristo. Y que aún para los días de hoy hay esperanza, pero esta esperanza está vinculada solamente a Jesús. Y fuera de Jesús no hay salvación, no hay esperanza. Es rechazar la promesa de Dios y rechazar la mano de Dios. En Génesis 28, de los versículos 13 al 15, el Señor nos recuerda su promesa dada a Abraham, diciendo: Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Aquí está hablando con Jacob. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob, quien después tuvo el nombre, Dios le puso el nombre de Israel. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, nuevamente recalcando la promesa que ya también había hecho a Abraham. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Las promesas del Señor son fieles y permanecen. Y aquí vemos en aquel que recibió el nombre de Israel, que Dios le recuerda y Dios reafirma su promesa en que en él serán benditas todas las naciones de la tierra y que Israel se extenderá y que será numeroso y se extenderá a todas las direcciones. Y esta promesa también es cumplida en Cristo Jesús y en la iglesia, porque ahora usted y yo somos parte del verdadero Israel, el Israel espiritual. Pero para poder entenderlo y entender cómo es que somos parte del pueblo de Israel y que no significa que lo pasado entre los capítulos 1 al capítulo 8 sea que Dios ya desechó completamente a Israel y que Israel ya no juega ningún papel en términos de la revelación de Dios, es que ahora somos un Israel más grande que el original y es la iglesia a través de Cristo Jesús cumpliendo la fe verdadera de Abraham, la fe verdadera de Isaac y de Jacob, y en la iglesia cumpliéndose la promesa de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, una descendencia en la cual estarían vinculadas también todas las naciones de la tierra, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vuelve y recalca el Señor. En Éxodo 19, de los versículos 5 al 6, también recuerda el Señor en su promesa: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es
toda la tierra. Ciertamente Dios escogió una nación de entre todas las naciones, no porque fueran las más grandes no porque fuera la más grande o la más especial o la más espiritual, sino porque Dios tenía en su propósito, en su soberanía, el llamar a esta nación para mostrarse y revelarse a partir de ella, desde su llamamiento a Abraham, su confirmación en Isaac y en Jacob, para él mostrar sus misericordias para con toda la tierra, y decidió tomar esta simiente, porque Dios es soberano. Pero también recalca el Señor que de Él es toda la tierra. Y dice que si guardareis mi voz y guardáis mis mandamientos o mi pacto, sí, bajo condicional, entonces ustedes serán mi pueblo, mi especial tesoro. Deuteronomio 7, versículos 6 y 9. Y dice el Señor, hablando directamente con el pueblo de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios Jehová, tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El propósito de Dios en llamar a Israel que fuera más especial que todas las naciones que hay sobre la tierra, pero no por ser especiales en sí mismos, sino por tener la presencia misma de Dios, las leyes de Dios y el actuar conforme al carácter de Dios, en el cual está el amor primeramente a Dios, pero también reflejado en el amor al prójimo. Y versículo 7 dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Y valdría la pena también leer el versículo 10. Pero que da su merecido en su propia persona al que lo aborrece, destruyéndolo, a quien le odia. No se demora en darle en su propia persona el pago. Versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Así que las promesas de Dios con Israel también estaban condicionadas a una fidelidad de Israel hacia Dios. Y vemos una y otra vez cómo Israel quebranta esta fidelidad, quebranta este pacto, ofende al Señor y lo aborrece. Y aquí leímos en Deuteronomio 7 que el Señor destruye o el Señor quita de en medio a los que le aborrecen. Aún así, como nación, el Señor le daba una y otra oportunidad a Israel y le dio una y otra oportunidad al Israel étnico y mostró de una u otra manera siempre sus misericordias, siempre su permanencia, siempre su fidelidad. Pero el propósito de Dios continuó avanzando y llegó el momento en el cumplimiento de la venida del Mesías, el ungido, por medio de quien serían completamente benditas todas las naciones de la tierra y se entendería la revelación completa de Dios. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al estar vinculados a la fe de Jesús, es amar verdaderamente a Dios, amar verdaderamente su palabra y por tanto ser pueblo de Él. Y de esto es lo que hemos venido hablando del capítulo 1 al capítulo 8, por lo cual vuelvo y recalco Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque de él viene la revelación, porque de ellos viene la promulgación de la ley, porque de ellos viene la promesa, porque de ellos vino el pueblo de donde nació el Mesías, pero también al griego, pero también al gentil, porque en Cristo todos somos vinculados en la fe de Abraham y en el cumplimiento que Dios le hace a Abraham, a Isaac y a Jacob, o a Israel, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y del capítulo 1 al capítulo 8 queda entonces claro nuevamente que Israel ha sido igual de quebrantador de la ley, igual de pecador, igual de inmerecedor de ser llamado pueblo de Dios, en cuanto a su nacionalidad, en cuanto a su etnia, en cuanto a sus costumbres, porque también han quebrantado la ley. Y esto obviamente mirándolo cada uno en primera persona como individuos. Pero al mismo tiempo, el Señor va a dejar claro que no es que esté ahora rompiendo sus promesas con respecto a Israel
o que no se hayan cumplido sus promesas con respecto a Israel, o que no esté Israel vigente, sino que ahora hay una nueva revelación aún mayor. Y esto de revelación mayor o progresiva podemos aún entenderlo cuando Jesús nos da claridad sobre mandamientos. En la ley de Moisés, y es un mandamiento de Dios, dice, no adulterarás. Y allí está, escrito en las tablas y le fue entregado a Moisés. Y está allí en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, también en Deuteronomio 6. Pero el Señor nos da una mayor revelación de este mandamiento cuando expone que no es solamente un cumplimiento externo, sino también del corazón. Y dice Jesús ya en sus propias palabras, hablando con sus discípulos, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarán, lo que está escrito netamente en la ley. Pero yo también les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, con sus ojos, ya pecó con ella, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, el Señor nos lleva a un escalón más alto, por así decirlo, nos lleva a un nivel más alto en cuanto al cumplimiento de la ley. Asimismo, nos da el Señor revelación por medio de su palabra que el Israel no era simplemente un grupo étnico, fijo, sanguíneo, en un lugar en el Medio Oriente, allí, sino que era mayor, estaba dispuesto para ser una fuente de agua viva para todas las naciones y que se extendiera hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia todos lados, mostrando las misericordias, las maravillas y el amor de Dios, y que todo esto es cumplido en Cristo Jesús y la iglesia, usted y yo. Veamos también en Jeremías 7:23 y queda de tarea para ustedes que lean Deuteronomio 28, donde también están precisamente ciertos condicionales y el cumplimiento del Señor con respecto a la obediencia y la desobediencia. Y la desobediencia de Israel, ¿qué ocasionaría? Jeremías 7:23 nos dice también el Señor. Pero esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Podríamos decir, y si no escuchan la voz de Dios, y si no obedecen la voz de Dios, entonces son pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Versículo 24. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. En Jueces 2, de los versículos 11 al 15, nos recuerda que continuamente Israel terminaba cayendo en apostasía, en inmoralidad y en desobediencia a Dios. Y solo cuando el Señor levantaba calamidades o permitía calamidades, hacía que ellos rogaran, buscaran el rostro de Dios, y Dios levantaba jueces. Y por medio de los jueces y el control y gobierno de los jueces, entonces volvían de una u otra manera su corazón a Dios. Pero siempre a través de un círculo de desobediencia, un círculo de alejamiento de Dios, un círculo de iniquidad o de dureza del pueblo de Israel contra Dios, aun viendo sus misericordias, sus maravillas, viendo su fidelidad. Así que podemos decir hasta este punto, Dios no ha incumplido nunca su promesa a Israel. Fue el Israel físico el que siempre incumplió su fidelidad pedida por Dios en cuanto a guardar sus mandamientos, oír su voz y ser de esta manera el verdadero pueblo de Dios. Así que también podríamos decir, no es el verdadero pueblo de Dios el que dice ser simplemente pueblo de Dios por tener un rótulo, israelita, sino que es verdaderamente israelita o pueblo de Dios el que oye a Dios, el que escucha su voz y el que sigue su palabra, su voluntad. Por eso Jesús también se lo dejaría claro, y lo veremos más adelante, a los judíos, a los escribas, a los fariseos, cuando les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Técnicamente lo son, descendientes por sangre de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo, me oirían, pero ustedes me desean matar, ustedes me aborrecen, por lo tanto ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. En ese sentido, no son verdaderos hijos de Abraham, no son verdaderos israelitas, no son en tanto verdadero pueblo de Dios. Jeremías 2, versículo 11 y 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque estos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Pasmaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El Señor nos deja ver en cuanto a este Israel étnico, en cuanto a la mayoría de sus ciudadanos, aunque siempre el Señor guardó un remanente y profetas fieles y personas fieles dentro de Israel, que ellos fueron los que se apartaron y dejaron a Jehová. No fueron contados como pueblo, no porque Dios los haya desechado como pueblo, sino porque fueron ellos quienes primeramente se alejaron de Dios, rechazaron a Dios, buscaron dioses ajenos, se fueron tras la inmoralidad de sus mentes, de sus corazones, y dejaron de lado la palabra del Señor. Ni siquiera procuraron guardarla verdaderamente, sino que se fueron tras toda su propia voluntad, no guardando el pacto de Dios. Nuevamente, Dios no les ha incumplido. Oseas, todo el capítulo o todo el libro de Oseas nos muestra esa fidelidad continua de Dios, con esa comparación que Dios hace de Israel con una mujer adúltera, con una mujer que vende su cuerpo por placer sexual, por dinero. Y a pesar de esto, Dios la ama como esposa, la atrae como esposa, la rescata como esposa, y aunque vuelve y falla, el Señor vuelve y la busca. Pero en todo esto estaba siempre el Señor mostrándonos también su promesa y el cumplimiento que haría por medio de Cristo Jesús en hacer una nación santa, una nación vinculada verdaderamente a la fe de Abraham que ya hemos examinado. Nehemías 9, 26, 30. Dice también el Señor: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas, que los amonestaban a volver a ti, y te ofendieron grandemente. Aquí está hablando Esdras, aunque estaba viendo aquí Nehemías, si usted ve el contexto del capítulo 9, Esdras está hablando de todo el camino que ha habido de Israel hasta este momento, cómo Dios ha guardado su fidelidad, pero cómo es Israel el que ha quebrantado y ha ofendido a Dios y ha desechado a Dios. Y sigue diciendo: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales lo afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, para que los salvaran de manos de sus enemigos. Pero una vez tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban a ti otra vez, y desde los cielos tú oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales dan vida a quien los cumple. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 34, también nos dice el Señor lo siguiente: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, porque el primero fue quebrantado por Israel y ya lo hemos visto una y otra vez, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recordemos que de la casa de Judá es el rey David y de la descendencia física del rey David es contado también Jesús el Mesías. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Nuevamente, puede leer usted también el libro de Oseas. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esto lo vemos plenamente cumplido en Cristo Jesús, donde ahora pequeños, grandes, viejos, ricos, pobres, de una u otra condición, conocemos al Señor por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. Ustedes que me están oyendo no necesitan que yo sea el que les dé la revelación de Jesús. Ustedes tienen deseo y hambre de Cristo, el Señor mismo también les habla a sus corazones. Estoy exponiendo por la gracia de Dios su palabra, dando este estudio de los Romanos,
pero no significa que soy superior o que tengo un ungimiento especial con respecto a ustedes, sino que ustedes también son hijos de Dios, pueden oír la voz de su Padre, pueden seguir la voz del pastor que es Jesucristo, pero que el Señor en su soberanía ha permitido de pronto diferentes roles dentro de la iglesia para formarnos los unos a los otros. Y hay quienes ya hemos caminado durante más tiempo por la gracia del Señor y el Señor nos permite enseñar a otros. Pero en cuanto a conocer a Cristo, es su deber conocerlo personalmente. Cristo desea que tú le conozcas de forma personal. Jesucristo, Dios Todopoderoso, desea que tú tengas una comunión y una relación viva con Él de forma personal. Y tú, meditando la Escritura y orando cada día, podrás crecer en esta relación y entender cómo Dios también te habla y ser quizás mañana instrumento en la mano de Dios para también enseñar a otros. Zacarías, capítulo 12, versículos 10 y 11 y los capítulos 14 y 4, usted los puede de pronto leer completamente en contexto, nos habla las promesas que Dios tiene aún para con el Israel desobediente, el Israel que no ha querido seguir a Jesucristo para los tiempos finales. Son profecías que tienen que ver con el fin de los tiempos, profecías que de una u otra manera encuentran relación con lo que el Señor reveló por medio de su apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y pues ya sería otro tema, hablar de todos estos eventos finales y del regreso de Jesucristo y de también el cumplimiento del Señor de sus promesas en cuanto a la redención completa de la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, y el papel de una u otra manera de esta nación étnica, en el cual también habrá salvación, pero nuevamente recalcando, en la fe genuina de Abraham que está puesta en Cristo Jesús, porque sin Cristo Jesús ninguno, aun naciendo de cuna judía, será contado como verdadero israelita o como verdadero judío, pues todo aquel que ha rechazado a Cristo, que ha rechazado su palabra, al final como individuo también será cortado y será echado fuera y no será nombrado como parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios. Malaquías 4, versículos 1 al 6. Y este capítulo es el último capítulo del Antiguo Testamento. Y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento podríamos decir, o según los estudios teológicos, hay un promedio de unos 400 años de silencio entre la revelación que Dios dio aquí hasta el nacimiento de Jesucristo. Y en este capítulo está la promesa para este Israel que estaba oyendo directamente esta profecía, pero también que vemos cumplida en Jesucristo para nosotros, para los gentiles. Y dice el Señor así: ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Un día ardiente, el día del juicio de Dios, el día de la ira de Dios, el cual todavía no ha llegado, así que esto todavía está vigente. Pero miremos lo que dicen los siguientes versículos. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, no todos, no solamente por ser descendiente en términos genéticos, sino para los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, Cristo Jesús. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y también recordemos que Jesús habla y da testimonio con respecto a Juan el Bautista de que este era el Elías que había de venir. Así que también hubo cumplimiento de esta palabra cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y apuntaba a Jesucristo, a su ministerio y la obra de la buena nueva de salvación que hay en Jesús, las buenas noticias del Evangelio, todo lo que hemos estado estudiando en Romanos. Pero antes de que venga ese día, precisamente sería manifiesto el Evangelio, pero antes de que venga ese día terrible, sería manifiesta la salvación para todos aquellos que temen el nombre del Señor. Y versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Y aunque también hay otro cumplimiento con respecto a esta profecía, que podríamos quizás estudiarlo y analizarlo después en Apocalipsis,
y los dos testigos y los eventos finales, en este tiempo particular podríamos decir que fue cumplida la palabra del Señor, Elías predicando por medio de Juan el Bautista y cumpliéndose el sol de justicia y cumpliéndose la salvación para Israel en Cristo Jesús y todo aquel que pone su esperanza y confianza en Él. Y cuando empieza el Nuevo Testamento, vemos cumplido esto. Así que en Jesús está el cumplimiento y sigue vigente, porque todavía no ha llegado el día de la ira grande de Jehová. Así que sigue siendo una promesa para aún el Israel étnico, allí en Medio Oriente, aunque ya no tienen templo, porque también fue destruido en el año 70 después de Cristo. Aunque ya no están físicamente las tablas que Dios le entregó a Moisés, sino simplemente también las copias y la tradición que ha guardado el pueblo judío, aún para ellos es la promesa también de salvación por medio de Jesús. Y sigue vigente el llamamiento que Dios les hace al arrepentimiento por medio del profeta Elías, por medio de Juan el Bautista, cuando los llamó a una vida recta, a hacer frutos dignos de arrepentimiento y a vivir verdaderamente para el Señor. Pero que también habrá un momento en el que el Señor mueva los corazones, como os dice allí en Zacarías capítulo 12 y Zacarías capítulo 14, en el cual mirarán a mí, como dice allí, a quien traspasaron, y mirarán que han rechazado a Jesucristo por más de 2000 años, y se darán cuenta que en Cristo estaban cumplidas todas las profecías, y se darán cuenta que en Cristo estaban cumplidas todas las promesas de Dios para con Israel, y entenderán que fueron ellos los que quebrantaron el pacto con Dios, y que aún así Dios permaneció fiel. Entenderán que la fidelidad del Señor apuntaba a Cristo Jesús y al perdón de pecados y a la redención por medio de Cristo Jesús, empezando desde el pueblo judío para todas las naciones. Recordemos que los primeros discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, fueron judíos. Y aún Pablo, el escritor del libro de Romanos, también judío, como él mismo se presentará más adelante. Pero ahora en Cristo Jesús, parte de su cuerpo, parte del verdadero pueblo de Dios, del Israel espiritual, llamado también iglesia. En un siguiente video, y esperando que esté mejor ya la cámara de grabación, entraremos a revisar profundamente capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Romanos. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Gracia y paz.